Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 3 de junio de 2014. Yo soy Alonso Escobar y les doy los más sinceros agradecimientos por acompañarnos en esta transmisión. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. El tema de hoy es alimentación y nutrición de la mujer gestante. En la tarde de hoy nos acompaña nuestra facilitadora Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Ella es nutricionista, dietista. Va a estar explicando el tema durante unos 40 a 45 minutos. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el tema de nuestra facilitadora, por favor tome atenta nota, porque finalizado el espacio de la presentación, vamos a tener 15 minutos de preguntas. Sus preguntas serán atendidas vía chat, durante el chat que tenemos en la sala, en este espacio electrónico. Natalia va a tratar de responder todas y cada una de sus preguntas y finalizado el espacio de las preguntas vamos a tener un enlace donde ustedes podrán inscribir su asistencia en un formulario. Esa es básicamente la metodología con la cual vamos a trabajar en la tarde de hoy. Les recuerdo que estamos grabando porque hay personas que no nos pueden acompañar en este horario o de pronto no se pudieron conectar. Y también les informo que no vamos a utilizar, ustedes no van a utilizar el audio, solamente lo vamos a manejar nosotros y tampoco vamos a estar transmitiendo video. Sean pues todos bienvenidos, los dejo con Natalia. Natalia, bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias Alonso. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Soy nutricionista, dietista y estoy acompañando este componente en este curso de mujer gestante. Nuevamente también reitero el agradecimiento a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud por ofrecernos este espacio de encuentro para que hablemos de este tema. El objetivo del curso es fortalecer las competencias que debe tener el talento humano en salud de las IPS, ya sean públicas o privadas, de la ciudad de Medellín para la atención prenatal, con énfasis en la evaluación del riesgo obstétrico, la realización e interpretación de tamizajes pertinentes en el proceso reproductivo, la remisión oportuna, la nutrición materna, que sería el tema que hoy nos convoca, el crecimiento fetal y el tratamiento inicial de las complicaciones más frecuentes de la gestación, de acuerdo a las recomendaciones que nos establecen las nuevas guías de atención integral diseñadas en Colombia. En el día de hoy vamos a ver unos temas fundamentales que relacionamos en esta diapositiva, que son aspectos generales de la alimentación de la mujer gestante, la evaluación nutricional, la evaluación alimentaria, los requerimientos calóricos y nutricionales estimados para esta etapa de la mujer, la alimentación de la mujer gestante, la suplementación y las condiciones especiales que se abarcan desde la mirada alimentaria y nutricional en esta etapa. Desde las generalidades de la alimentación durante el periodo de la gestación debemos partir de una idea que está muy arraigada en nuestra cultura, y es que la mujer gestante debe comer por dos. Esa es una idea que debemos empezar a trabajar no solo con la gestante sino con toda su familia, porque lo ideal es que la gestante tenga en este periodo una alimentación variada, saludable y equilibrada, de acuerdo a su estado nutricional y al periodo que está pasando, y que esta alimentación saludable, equilibrada y variada sea adoptada en la medida de lo posible por toda la familia, para que el impacto en esos hábitos alimentarios se vea reflejado en todo el núcleo familiar y por ende todos se beneficien y tengan unos hábitos saludables. La evaluación nutricional de la gestante contempla dos aspectos:
la evaluación antropométrica y la evaluación alimentaria. Cuando hablamos de evaluación antropométrica, partimos de un cálculo que es fundamental y es el cálculo del índice de masa corporal. Nos va a indicar el estado nutricional de la gestante y también es un predictor de cómo va a ser el peso del bebé que van a nacer. Si va a tener bajo peso o va a tener exceso de peso. Si recordamos, este cálculo se hace dividiendo el peso de la gestante sobre la estatura al cuadrado. Esa estatura va a estar en metros. Siempre se busca que la mujer inicie y finalice su periodo gestacional con un IMC adecuado. Por eso es tan importante también la atención preconcepcional, promover entre las parejas y las familias la planificación familiar, que tengan muy claro en qué periodo quieren tener a sus bebés para que previo al inicio de la gestación puedan iniciar controles en los que se detecte si la madre tiene algún problema, ya sea por exceso de peso o por bajo peso. Se estima entonces que durante la gestación hagamos una proyección de ganancia de peso de acuerdo al cálculo de ese IMC, a cómo se clasifica ese IMC. Si la madre llega a nuestros controles en un periodo tardío, más allá de la semana 16 o 18 de gestación, lo ideal es que calculemos el IMC preconcepcional, o sea, ese IMC que tenía la mamá antes de quedar en embarazo. Si logramos que la mamá desde el inicio de la gestación estén en controles con nosotros, es desde ese inicio donde vamos a proyectar la ganancia con el IMC que calculamos en ese momento. Se considera que la mamá está enflaquecida cuando su IMC está por debajo de 20. Y entonces, para ese caso, proyectamos una ganancia de peso entre 400 y 600 gramos por semana. Eso totalizando nos daría que la mamá debe ganar en total de 12 a 18 kilos durante toda la gestación. Si la mamá empieza con un IMC normal, que estaría entre 20 y 24,9, debe ganar entre 330 y 430 gramos por semana, o sea, un total de 10 a 13 kilos en la gestación. Si la mamá nos está iniciando con un sobrepeso, que es un IMC de 25 a 29,9, la ganancia debe estar entre 230 y 330 gramos por semana, o sea, de 7 a 10 kilos en total durante la gestación. Si la situación que encontramos es que la gestante tiene obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor a 30, la ganancia de peso va a tener que ser alrededor de 200 a 230 gramos por semana, o sea, 6 a 7 kilos durante la gestación. Si vemos aquí, ni la madre con sobrepeso ni la madre con obesidad estamos estimando que pierda peso durante la gestación. En ningún caso estamos buscando que una madre pierda peso durante la gestación, porque esto va en detrimento del estado nutricional y de salud de la madre y el feto. Entonces, aunque inicie con un estado de obesidad, se proyecta que gane peso. ¿Qué se aconseja durante o con este módulo que tenemos hoy, indicando la alimentación y la nutrición de la gestante? Es que la evaluación de la ganancia de peso se haga con el IMC de la mamá, que esta medida y la graficación que se hace en la curva de Atala del IMC versus las semanas de gestación no sea reemplazado por la toma de la altura uterina. Sabemos que la toma de la altura uterina es una práctica que es generalizada y que se hace en la mayoría de instituciones,
No la estamos desestimulando, pero sí estamos promoviendo que ese estado nutricional se evalúe de acuerdo a al IMC de la mamá. Aquí tenemos unos ejemplos de medidas de unas madres a las que les estamos calculando un IMC y les estamos proyectando una ganancia de peso durante la gestación. El caso 1 tenemos a Alejandra, que pesa 108 kilos y mide 1,60 de estatura. El IMC de Alejandra sería 42, que la clasifica como obesa por estar por encima de 30. Alejandra estimamos que debe ganar de 6 a 7 kilos por esta clasificación de IMC. Tenemos también a Erika, que pesa 45 kilos y su talla es 1,50 metros. El IMC de Erika es un IMC normal porque está en 20 y estimamos que debe ganar de 10 a 13 kilos durante toda la gestación. Erika va a seguir con nosotros en el ejemplo que vamos a hacer de graficación en la curva de Atala. Y tendríamos un caso 3 que es María, cuyo peso es 46 kilos y mide 1,55 metros. El IMC de María está en 19, lo que la clasifica como enflaquecida, por lo que estimamos que su ganancia de peso durante la gestación debe ser de 12 a 18 kilos. Si ven, tanto la madre que está enflaquecida como la madre que está obesa están marcadas con unos asteriscos porque esperamos que siempre que encontramos madres en estas condiciones nutricionales sean remitidas a intervención por el nutricionista dietista para que se haga un tratamiento interdisciplinario. Como les decía, vamos a seguir con el caso de Erika, a quien le estamos haciendo un seguimiento de IMC y de ganancia de peso de la semana 9 a la 36. En la curva de Atala tenemos graficadas en la línea vertical el IMC y en la horizontal las semanas de gestación. En la semana 9, que nos daría aproximadamente en la gráfica en este lado, el IMC de Erika es 20, entonces la graficamos cruzando con la línea del 20. Luego en la semana 13, Erika presenta un IMC de 20,6, ya está pesando 46 kilos y medio. Entre este control y este otro subió 1,5 kilos. La gráfica la ubica en la zona rosada, que nos indica que está clasificada como enflaquecida para estas semanas de gestación. Si recordamos, la E quiere decir enflaquecida, la N normal, la S sobrepeso y la O obesidad. Siempre buscamos que durante los controles y la graficación que hacemos de las medidas podamos evaluar la tendencia que tiene la mamá en ganancia de peso y aplicar las medidas correctivas si son del caso para ayudar con un plan de alimentación a esa madre que la logre mantener en la zona de normalidad. Si vemos, Erika en sus primeros controles está ubicada en la zona limítrofe, casi en la zona de enflaquecida, pero logra con su ganancia de peso en controles posteriores moverse en la zona de normalidad. Es cuando nos pasan las madres a esta zona de enflaquecida, a la zona de sobrepeso y a la zona de obesidad, donde debemos hacer una remisión oportuna al nutricionista. Erika termina en su semana 36 con un IMC de 26, 58,5 kilos, lo que nos indica que de la semana 9 a la semana 36 ganó 13 kilos y medio, logrando ubicarla en una zona de normalidad. Ese es el objetivo entonces, de que siempre tengamos este seguimiento, no solo de ubicar los puntos en las curvas, sino de lograr hacer una unión y establecer una tendencia de la ganancia de peso.
Repasemos entonces qué casos requieren una remisión a nutricionista. Las mamás que tengan sobrepeso, obesidad, desnutrición o enflaquecimiento al inicio de la gestación. Las madres gestantes que detectamos con exceso o poca ganancia de peso durante la gestación, cuando hacemos ese seguimiento del que acabamos de hablar. Y las madres con diagnóstico de diabetes gestacional. El otro aspecto es la evaluación alimentaria. Reconociendo que el espacio de la consulta es limitado y que el médico o la enfermera no tienen la experticia que tiene una nutricionista para hacer un recordatorio de 24 horas o un patrón usual de consumo, lo que proponemos es tener unas preguntas orientadoras que faciliten la evaluación del consumo sin entrar en detalle de cada alimento, pero que sí desde esa globalidad que presentamos acá se puedan tener generalidades que permitan establecer hasta qué punto los patrones de alimentación de la madre y su familia pueden estar afectando su estado nutricional. La primera pregunta es, actualmente, ¿cuántas comidas principales realiza durante el día? Entendiendo comidas principales, el desayuno, el almuerzo y la comida. La tolerancia en el consumo de los alimentos, si se ha visto afectada durante la gestación o no y por qué. Sabemos que hay unos periodos de la gestación, especialmente el primer trimestre, donde la tolerancia a ciertos alimentos se ve afectada y se pueden presentar náuseas y vómito. Si ha tenido dificultades en la ingesta de los suplementos durante la gestación, esta pregunta obviamente la haríamos cuando sepamos que la madre gestante ya inició su consumo de suplementos. Es muy usual encontrar que los médicos y las enfermeras son muy juiciosos a la hora de prescribir los suplementos, pero cuando evaluamos si se está revisando la tolerancia que se tiene de los suplementos y el juicio que se tiene del consumo de estos, ya no hay tanto cumplimiento. Entonces debemos ir más allá de prescribir los suplementos y verificar durante los próximos controles si en realidad la gestante los está consumiendo y qué intolerancia ha tenido a estos. También es muy importante evaluar si las madres están consumiendo complementos nutricionales, como por ejemplo los que suministran los programas sociales que tiene la ciudad, algunas entidades hospitalarias, o si ella por su propia iniciativa está consumiendo algunos alimentos fortificados. En la evaluación alimentaria, si bien entendemos que es difícil indagar por todos los grupos de alimentos, sí es fundamental evaluar el consumo de los alimentos que son claves durante la gestación y son claves por su aporte de micro y de macronutrientes. Esperamos que una gestante esté consumiendo entre 2 y 4 porciones de lácteos durante el día. Hablo de 2 a 4 porciones porque va a depender del periodo de la gestación en el que esté, que estas porciones vayan aumentando. De leguminosas y de carnes esperamos que consuman 2 porciones al día. De verduras 2 porciones y de frutas 3 porciones. Hacemos énfasis en las leguminosas porque entendemos que tenemos mucha población gestante de escasos recursos a las que no les queda fácil la adquisición de productos cárnicos que pueden ser más costosos y que la fuente principal de proteína
y de hierro van a ser las leguminosas. Entonces debemos evaluar el consumo de esas leguminosas y orientar a las gestantes en que su contenido de hierro va a ser más de mejor calidad y más biodisponible en el organismo si hace una mezcla con un cereal, que el consumo sea conjunto leguminosa y cereal, y ojalá que se consuma con una bebida, un jugo, cuya fruta sea fuente de vitamina C. Nos reporta la literatura que el cálculo práctico que podríamos hacer de aumento en el aporte que debe tener una gestante en cada trimestre de la gestación, del aporte de calorías, debe ser durante el primer trimestre de 85 kilocalorías por día, durante el segundo trimestre de 285 kilocalorías y durante el tercer trimestre de 475. Estas calorías son adicionales a las que ella requiere por su estado nutricional normal y vemos que van incrementando a medida que incrementa el periodo gestacional. Ya cuando hablamos de macronutrientes, decimos que de proteínas durante el primer trimestre la gestante debe aumentar 0.5 gramos día, durante el segundo trimestre 7.7 gramos día y durante el tercer trimestre 24.9 gramos día. Esto para asegurar todo el proceso de formación del feto sin que la gestante empiece a depletarse. Los lípidos siempre se van a calcular en un 30% del aporte calórico total del día, que no más del 10% sea a expensas de grasa saturada y que no sea superior a 300 miligramos por día el aporte de colesterol. Los carbohidratos se calculan entre 50 y 70% del valor calórico total y debemos tener muy en cuenta los hábitos alimentarios de la gestante, sus condiciones económicas y culturales a la hora de hacer estos cálculos, para que tenga un aporte adecuado de grasas y proteínas y que ese aporte de proteínas tenga un buen respaldo calórico a expensas de los lípidos y de los carbohidratos. En este recuadro tendríamos un ejemplo de lo que podría o debería ser la alimentación de una mujer gestante que está sana y cuyo peso es de 60 kilos. A ella entonces le aconsejaríamos un consumo de leche, yogur o kumis de 2 vasos en el día, una porción de queso en el día. El queso o el huevo son un intercambio a la hora de hacer la minuta de la gestante. Entonces podríamos decir que en un desayuno o puede consumir huevo o puede consumir queso. Por su aporte son intercambiables. De carnes o leguminosas esperamos que se consuma 2 porciones al día. Cuando hablamos de carne, la orientación es que una libra se parte en 8 porciones, o que si estamos hablando de leguminosas, la indicación es que se sirva un cucharón grande de leguminosa ya cocida. Los cereales y los derivados, que son arroz, pasta, hojuelas, tostadas, galletas, debe estar consumiendo en total en el día 6 porciones. De plátanos y tubérculos, ya ahí tenemos papa criolla, papa común, yuca, plátano, arracacha, debe comer 2 porciones. De frutas, que están todas las variedades, debe comer 3 porciones, y de verduras
también todas las variedades 2. La idea es que indiquemos que en lo posible el consumo de frutas y verduras sea en crudo, para aprovechar los micronutrientes que estas tienen, que muchas veces se ven afectados por cocción, y también para que sea mucho mejor el aporte de la fibra. De grasas, aceites, mayonesa, margarina, aconsejaríamos que consuma 5 porciones, y de azúcares y dulces 4 porciones. Recordemos que estas indicaciones, por ejemplo, frente al azúcar, ya serían diferentes si nos encontramos con una gestante que tiene diabetes. Una manera más práctica de manejar las porciones de los alimentos, de acuerdo al incremento en el requerimiento que tiene la gestante por trimestre, se nos presenta en esta diapositiva. Para cumplir con este aumento de requerimiento, diríamos que durante el primer trimestre la gestante debe aumentar o consumir una porción más del grupo de los cereales, que durante el segundo trimestre debe aumentar una porción del grupo de los cereales, una porción de lácteo y una porción de fruta. Y durante el tercer trimestre debe consumir 2 porciones más del grupo de los cereales, 2 porciones más de lácteos y una porción más de fruta. Con esto aseguraríamos en forma global que el aporte de macro y micronutrientes de la gestante está cubierto, hablando siempre, como decíamos ahorita, de una gestante sana, cuyos requerimientos calóricos sean normales. Si ya estamos hablando de una gestante que está enflaquecida, vamos a tener que hacer un cálculo más alto para lograr una adecuación del peso, por ejemplo. Si estamos entonces analizando la alimentación y la nutrición de la gestante, no podemos olvidar que debemos hacer una evaluación integral, tanto del estado nutricional, que lo hacemos con los parámetros antropométricos que hablábamos ahorita, el IMC, y una evaluación alimentaria, donde no vamos a olvidar los alimentos claves durante la gestación y las preguntas orientadoras que proponemos, que son una buena herramienta. Todo esto lo debemos enmarcar en las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales y psicológicas que rodean el binomio madre-hijo. Vamos a tener tiempo durante esta semana en el foro de expresar nuestras opiniones frente a esto, por ejemplo, analizando el caso clínico que se subió al foro desde la semana pasada, porque la idea es que entonces demos una mirada también desde el componente nutricional al caso que nos plantean de Patricia, donde vemos que hay factores culturales, ambientales, psicológicos que pueden con seguridad afectar el estado nutricional de esta gestante, de su hijo. Entonces, si tenemos una visión global y un análisis global, tanto de lo que estamos evaluando en el momento de la consulta de la gestante, como lo que evaluamos por lo que ella nos cuenta de su estado socioeconómico, cultural, ambiental y psicológico, vamos a poder dar unas recomendaciones en alimentación que estén contextualizadas a su caso, que no sean sacadas de un patrón normal que se evalúa por una gestante a la que no le estamos relacionando todo su contexto, y esto que va a permitir que ella vea unas orientaciones, unas recomendaciones que en realidad va a poder cumplir, porque estuvieron totalmente contextualizadas al mundo que la rodea. Cuando hablamos de suplementación, es fundamental que
se cubran los requerimientos de ácido fólico, hierro y calcio durante la gestación. Esto nos va a permitir un estado nutricional adecuado de la gestante y una formación también adecuada del bebé. Con el calcio se ha evidenciado que cuando se logra una suplementación adecuada de este micronutriente se puede prevenir la presencia de preeclampsia, con el hierro fundamentalmente la anemia y con el ácido fólico las malformaciones del bebé. Con el ácido fólico sabemos que lo ideal es que se empezara a consumir antes de la gestación, pero lo normal es que, o lo más común es que los bebés no estén planeados. Entonces comúnmente encontramos que el ácido fólico es prescrito durante el primer control. Se debe tomar 3 meses como mínimo antes de la gestación, antes de la concepción y durante toda la gestación. La dosis recomendada son 400 microgramos por día. De hierro, en su forma elemental, la dosis recomendada es 60 miligramos por día. Lo que nos indica la guía de atención a la gestante es que se mediquen a las gestantes que están con una hemoglobina por debajo de 14 y que se esté monitoreando con los exámenes de laboratorio los niveles de hemoglobina y ojalá de transferrina. Que si los niveles de hemoglobina se normalizan y el médico considera que el suplemento debe suspenderse, se haga, pero que solo sea bajo la vigilancia y la prescripción médica. Del calcio, las guías nos recomiendan que se suplementen 1200 miligramos al día de carbonato de calcio y que se haga a partir de la semana 14. Nunca se debe consumir en forma conjunta el calcio y el hierro, porque sabemos que la biodisponibilidad del hierro se ve disminuida cuando hace presencia el calcio, y por esto la importancia de que la suplementación que se prescribe a las gestantes no sea reemplazada por multivitamínicos. Encontramos comúnmente ahora que las madres, por la intolerancia que presentan muchas veces a estos suplementos, recurren a multivitamínicos que les aconsejan familiares, amigos o en la droguería, y la interacción que hace un micronutriente con otro no permite una absorción y una utilización adecuada por parte del cuerpo, del organismo. Entonces, siempre vigilar que el suplemento de calcio y hierro no se estén consumiendo al mismo tiempo, simultáneamente. Ojalá uno se consuma en la mañana y otro en la tarde o en la noche, y que sean 1 hora antes o después de los alimentos, para que tampoco haya una disminución de la biodisponibilidad o de la absorción de estos micronutrientes por los nutrientes que se consumieron en las comidas principales. Repetimos la importancia no solo de prescribir los suplementos, sino de vigilar durante los controles la tolerancia que se hacen a estos, el consumo que se sigue de ellos, o si se abandonó el consumo porque hay alguna intolerancia. Y obviamente cuando informamos a la gestante de los beneficios que trae el consumo juicioso de los suplementos y los riesgos que nos traería no consumirlos, también ayudamos a que la decisión que tomen sea muy informada y que no abandonen el consumo de los suplementos. Durante la gestación hay unas condiciones especiales que se nos presentan y que con el apoyo que hacemos desde la mirada alimentaria y nutricional podemos contribuir a mejorar esa situación.
Entre ellas está la anemia, la diabetes gestacional, el embarazo en adolescentes, que sería el caso que se nos presentó en el foro desde la semana pasada y el que podemos como abordar a más profundidad durante esta semana, el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas. En Colombia, de acuerdo a la INSIN 2010, se encuentra que aproximadamente 1 de cada 5 gestantes que están entre los 13 y 49 años tenía anemia en el momento en que se aplicó la encuesta. De ellas, el 57.6% presentó anemia por deficiencia de hierro. Y en total, en la muestra de gestantes, la prevalencia que se encontró de anemia fue cerca al 18%. Definimos como anemia entonces una hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro. El tratamiento para esta situación sería prescribir 120 miligramos día de hierro elemental, como hablábamos ahorita, hasta lograr una concentración de hemoglobina normal, pero siempre bajo la mirada y la vigilancia del médico y de ser remitida a nutricionista, también de la nutricionista. Debemos promover igualmente, a la par del consumo de los suplementos, la calidad de la alimentación, porque esto va a ayudar obviamente a que esos niveles de hemoglobina se normalicen más rápidamente, y sabemos que lo ideal es que los micronutrientes su fuente sea a expensas de los alimentos naturales, solo que sabemos que por cultura, por nuestro patrón alimentario, nuestra población colombiana tiene deficiencia en el consumo de hierro, ácido fólico y calcio, y por eso es una suplementación básica y fundamental en la etapa gestacional. También se nos puede presentar la situación de diabetes gestacional, en donde hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, y es vital abordar esta situación porque está directamente relacionada con que el bebé presente macrosomía, un peso al nacimiento superior o igual a 4.000 gramos, también se da hipoglicemia, hipocalcemia e hiperbilirrubinemia. Se debe hacer un manejo de la alimentación de esta gestante para lograr una adecuación de esos estados de glicemia. Debemos promover en ella el autocontrol principalmente, y si el médico lo considera por el estado de la gestante, la insulinoterapia. Como repito, si el médico lo considera así. Debemos promover la actividad física, no solo en el caso de la gestante con diabetes, sino en la gestante con un estado nutricional y una condición nutricional normal, porque esto sabemos que beneficia a la mamá y en el momento del parto también facilita mucho. Brindar muchísima educación a la madre que está en este estado con un diagnóstico de diabetes, para que, como lo hablábamos ahorita, tome las decisiones informadas. Muchas veces tenemos unos patrones o unos hábitos de alimentación inadecuados porque nos falta información y educación. Y a esta gestante se le debe remitir a una unidad o a un programa de alto riesgo obstétrico que se maneje en la institución, para que la pueda atender un equipo interdisciplinario. En el caso de la mujer adolescente que está en estado de gestación, debemos tener mucho cuidado porque normalmente son mujeres que no han terminado su etapa de crecimiento y de formación, entonces son mujeres que deben consumir
unos alimentos que suplan sus necesidades para un adecuado crecimiento, a la par que deben suplir las necesidades del feto que está en formación. Entonces normalmente vamos a tener que calcular y programar para estas gestantes alimentos de alta densidad calórica y nutricional. En ellas hay que vigilar con mucho cuidado el consumo de suplementos, por lo mismo, porque es fundamental que cubran estas necesidades de micronutrientes, que sus estilos de vida, que son inherentes a la etapa de la adolescencia, como alimentación desordenada en horarios, en grupos de alimentos. En la adolescencia normalmente se prefieren las bebidas carbonatadas, los mecatos de paquete, las comidas rápidas. Entonces, hacerle ver cómo estos estilos de vida deben adaptarse a su estado de gestante y vigilar. Aquí es muy importante la intervención que pueda hacer el equipo psicosocial, cómo la imagen corporal que está teniendo esta gestante pueda llegar a afectar su consumo, porque sabemos que son mujeres que van a tener cambios por su periodo gestacional que pueden ser motivo de conflicto para la autoimagen que tenga de su cuerpo en esta etapa de adolescencia. Entonces, que es muy importante que el psicólogo esté presente dentro del equipo multidisciplinario que está atendiendo a esta mamá. Hablarle dentro de esos hábitos de vida saludable de la importancia de evitar fumar, porque ese hábito de fumar está directamente relacionado a que el bebé va a tener bajo peso al nacer, y que lo ideal es que el consumo de cigarrillo se suspenda, ojalá de por vida, pero si no es así, que se garantice que durante la gestación y 2 años posteriores, donde esperamos que se dé la lactancia materna, no haya consumo ni de cigarrillo ni de bebidas alcohólicas. Como les hablaba en la diapositiva pasada, el consumo de bebidas alcohólicas lo ideal es que se suspenda, porque no hay un nivel mínimo reportado en la literatura que sea el adecuado o el aceptable para que no sea dañino para la madre y el bebé, y porque se demuestra que el consumo de bebidas alcohólicas genera deficiencias en el crecimiento del bebé. Entonces también la indicación es que se suspenda su consumo durante la gestación y durante los 2 años posteriores al nacimiento del bebé, mientras la mamá está lactando. Por eso es tan importante reevaluar y reconsiderar al momento que le decimos a una gestante o a una madre lactante que consuma cerveza para mejorar la producción de leche. Las bebidas alcohólicas, repetimos, no están indicadas en la gestación ni en la lactancia. Hay unas condiciones especiales que se presentan durante la gestación, que son normales y están asociadas a este periodo, pero que igual deben ser vigiladas y deben ser tenidas en cuenta al momento de hacer educación y recomendaciones a la gestante y a su familia. Tenemos el caso de los antojos, los cuales son normales y no han tenido una explicación científica, pero que deben ser vigilados y restringidos o permitidos en la medida en que no estén afectando el consumo de una alimentación variada, equilibrada y saludable. No podemos decir que, como nos lo presentan en el caso clínico del foro de esta semana, la gestante esté solo consumiendo salchichón con gaseosa.
como nos lo presentan en el caso clínico. ¿Por qué? Porque estos antojos que está presentando ella y este único consumo no le están garantizando que tenga un aporte de todos los macro y micronutrientes fundamentales para su periodo de gestación. Entonces, repetimos, pueden ser permitidos o restringidos en la medida en que no afecten una alimentación sana, equilibrada y balanceada. También se puede presentar la pica, que es el deseo compulsivo de comer cosas no usuales como tierra, ladrillo, hielo. Esto se ha visto desde el punto de vista que el cuerpo busca el consumo para suplir ciertas falencias de micronutrientes. Esto ha sido poco estudiado, no está muy respaldado desde lo científico, pero entonces debemos de todas maneras vigilar y evaluar si la mamá tiene estas tendencias en su consumo en el día, si le están provocando este tipo de elementos inusuales, para evaluar desde las pruebas bioquímicas que estamos haciendo si de verdad se está presentando alguna falencia y entonces mirar hasta qué punto está siendo adecuado el consumo de suplementos y qué está fallando en la alimentación diaria. También otra situación que se nos presenta es las náuseas y el vómito. Normalmente se da durante el primer trimestre. Es una situación, podríamos decirlo, típica de la gestación, pero tenemos que evaluar que no se prolongue durante todo el tiempo de la gestación y que no nos esté afectando la ganancia de peso. Cuando nos está afectando la ganancia de peso y es náuseas y vómito exagerados, ya debemos entrar a analizar con el equipo multidisciplinario que está evaluando a la gestante si es lo indicado proceder a una hospitalización para hacer un manejo de estos síntomas y así evitar que se siga perdiendo peso. Pero lo normal es que cuando se presentan náuseas y vómitos que no se controlan con las recomendaciones generales que se dan de no consumir muchos líquidos junto a los sólidos al mismo tiempo, sino esperar un periodo cuando ya se ha hecho un poquito de digestión para que la gestante no sienta mucha saciedad, que no evitar que se consuman alimentos y que inmediatamente la gestante se acueste, y también aconsejar que la dieta o el consumo de alimentos del día sea fraccionada, que la gestante no solo coma 3 comidas principales, sino que trate de fraccionar a 6, teniendo entre comidas que nos faciliten asegurar el aporte nutricional, pero que no generen un volumen de saciedad tan alto que contribuyan a que la gestante sienta más náuseas y obviamente tenga más vómito. Lo mismo pasa con el reflujo gastroesofágico y la epigastralgia. Aconsejar siempre que desde lo alimentario se eviten las bebidas con mucho aporte de cafeína, las bebidas oscuras, que normalmente aumentan todos estos síntomas, pero entonces es el médico y la nutricionista quienes evalúan la prolongación de todos estos síntomas y la intensidad para definir si no están siendo efectivas solo las medidas de hábitos posturales o hábitos de alimentación, para ya proceder a medicar ciertos medicamentos que ayudan a superar estas incomodidades o estas condiciones, como antieméticos o bebidas que disminuyan la acidez gástrica y que hagan que la gestante pueda tener más comodidad frente a estos síntomas.
también se puede presentar muy normalmente, y por el aumento en el peso del bebé se va presentando mucho estreñimiento en la gestante, y por los malos hábitos que tenga frente al consumo de agua y de fibra. Entonces, siempre que una gestante nos presente estreñimiento, debemos reforzar las recomendaciones frente al consumo de fibra y líquido. En general tenemos unas recomendaciones en las observaciones que queremos dejar dentro de las conclusiones, y es que la gestación es un tiempo ideal para que se mejoren los hábitos alimentarios, no solo de la gestante sino también de su familia. Que, como decíamos al principio, durante la gestación no se come por dos, que la alimentación debe ser completa, equilibrada y suficiente y adecuada para la gestante y su familia. Se debe realizar una evaluación alimentaria que puede estar guiada y facilitada por las preguntas orientadoras que proponíamos. Que es muy importante el seguimiento a la ganancia de peso durante la gestación, y para este seguimiento nos apoyamos en la graficación que hacemos en la curva de Atala. Que es fundamental el consumo de suplementos, no solo prescribirlos, sino hacer un juicioso seguimiento a su consumo y a su tolerancia. La práctica de la actividad física debe ser prescrita y evaluada de forma individual, promoviendo sus beneficios, pero también evaluando sus riesgos y evaluando el caso individual de cada gestante. Y el compromiso con la asistencia y participación activa que debe tener toda la familia gestante al control prenatal, mostrando los beneficios que pueden obtener por la atención del grupo multidisciplinario. Debemos entonces siempre tener presente que la alimentación y la nutrición hacen parte de la atención integral a la mujer gestante. Aquí finalizamos la presentación, damos entonces espacio abierto a las preguntas que puedan tener. Les recordamos que para este espacio está disponible el chat, donde pueden enviar las preguntas por escrito y vamos a tratar de responderlas. También les recuerdo que vamos a participar en el foro, de acuerdo a lo que hemos visto en la presentación del día de hoy, para mirar entonces qué aspectos de alimentarios y nutricionales podríamos evaluar y abordar en el caso que nos presentan de Patricia, que es la adolescente gestante que está en el caso clínico. Quedamos entonces abiertos a las preguntas que puedan tener. Nos hace una pregunta 42.890.139 pidiéndonos claridad frente a al fraccionamiento que hacemos de la alimentación en el día. Si debe ser solo a 6 comidas en casos especiales. La recomendación sería 6 comidas para las gestantes en general, porque esto mejora sintomatología que puede generar periodos de ayuno, porque mejora esta saciedad que decíamos que lo ideal es que no sea como tan abundante, pero también entendemos que la dinámica actual de la mujer gestante hace que cada vez más es una gestante que al mismo tiempo labora, y que no en todos los espacios laborales se les facilita o se les permite una alimentación fraccionada. Entonces, mientras se pueda acoger a este patrón fraccionado, lo ideal sí es que sea 6 veces, por todos los beneficios que tiene. Pero si su ritmo de vida
y sus ocupaciones no se lo permiten y esto no está generando ninguna molestia desde los síntomas gastrointestinales, entonces se puede quedar con 3 comidas principales al día. Eso sí, teniendo en cuenta que estas 3 comidas deben asegurar el aporte de macro y micronutrientes y de energía que queremos que tenga para cada trimestre, para asegurar una ganancia de peso adecuada. Nos aparece una pregunta de Metrosalud Medellín que nos habla de la recomendación que se hace de jengibre en el caso en el que presentamos gestantes con náuseas y vómito. Desde las guías nos hacen esa recomendación de 250 miligramos de jengibre y dicen que debe ser 4 veces al día. Estas recomendaciones las va a tener principalmente el médico, porque sabemos que el manejo que hace la nutricionista es más desde la parte de alimentos y de vigilancia del consumo de suplementos. Entonces el personal médico de enfermería es el que normalmente hace esta recomendación. Desde las guías de atención nos viene la del jengibre, que es de 250 miligramos 4 veces al día. Natalia Flores nos pregunta nos hace una pregunta frente a las porciones de grasa. Esas 5 porciones, ¿cómo se deben recomendar para la gestante durante el día? Cuando hablamos de porciones de grasa, también hablamos de la grasa no visible. Estamos acostumbrados a contar como grasa ese poquito de mantequilla que adicionamos o de margarina que adicionamos a los cereales, a la arepa, al pan, pero no estamos conscientes de la grasa que, por ejemplo, adicionamos cuando preparamos el arroz, cuando preparamos las sopas, cuando preparamos las carnes. Todas esas porciones las debemos contar. Entonces, para facilitar la comprensión de la gestante, normalmente lo que aconsejamos es que las 5 porciones estarían representadas en la adición de margarina que hace al cereal durante el desayuno y las 2 porciones que hay en las preparaciones del almuerzo y las 2 porciones de grasa que hay en las preparaciones de la comida. Esto entendiendo que estamos haciendo unas preparaciones lo más saludables posibles, que en la medida de lo posible no van a ser fritas y que vamos a educar a esta familia gestante en que deben principalmente consumir alimentos que estén asados o cocidos. El asado y el cocido representa que estamos adicionando menos grasa y en esa medida vamos a cumplir con las 5 porciones del día. Carolina Cartagena nos indaga por la recomendación que hacen las GAI frente al ácido fólico, donde se recomienda que debe ser hasta la semana 12. Por lo que se evalúa en la literatura y en la revisión que se ha hecho general, aparte de las GAI, hay mucho peso en la recomendación de que se administre el suplemento de ácido fólico durante todo el embarazo, por lo que hablábamos durante la presentación de la alta deficiencia que tenemos en este micronutriente dentro de nuestro patrón usual de consumo. Sabemos que fuentes de ácido fólico son todas las carnes, las verduras, especialmente de hoja verde oscura, como la espinaca, por ejemplo, el brócoli. Solo viendo estos ejemplos ya sabemos que la mayoría de nuestra población no tiene dentro de su patrón usual de consumo los alimentos fuentes de ácido fólico. Por eso es que en mucha literatura encontramos la recomendación de que se consuma durante todo el embarazo. Aunque la guía de atención lo que nos recomienda es que sea hasta la semana 12.
Edith Torres, desde la Secretaría de Salud del Departamento de Casanare, comenta que le ha parecido interesante el tema y agradece la oportunidad que brinda la Secretaría de Salud para poder tener acceso a esta formación. (42.890.139) nos dice que la guía recomienda que toda gestante debe ser evaluada por nutricionista. Y ahora en la presentación hablábamos de que solo debe ser remitida la que no tenga un IMC normal. Toda gestante debe ser evaluada por nutricionista como nos lo indica la guía. Solo que queremos hacer hincapié que nunca, ojalá en ningún caso, una gestante que no tenga un IMC normal no sea evaluada por nutricionista. Tiene que ser evaluada por nutricionista, debe estar estipulado entre los protocolos de cada institución, porque encontramos casos en los que gestantes que están obesos, con sobrepeso o con clasificación de bajo peso, no llegan a la nutricionista, porque es un recurso profesional escaso. Entonces, porque en el municipio, que no es el caso de Medellín, no se tiene el recurso profesional, entonces lo que decimos es que si no se tiene el recurso, por lo menos se remitan a las gestantes que tengan un IMC inadecuado, sea por exceso o por déficit, pero que obviamente, como lo indica la guía, toda gestante debe ser evaluada por nutricionista. Renier Chaverra nos pregunta qué hacer cuando la gestante que está clasificada con un IMC como enflaquecida presenta adicionalmente pica y vómitos. Si requiere un refuerzo alimentario. Si la idea es que evaluemos en qué forma vamos a organizar el plan de alimentación que estamos recomendando a esta gestante, porque por su condición necesita unos alimentos que tengan una alta concentración de calorías y nutrientes. Aquí es donde debemos recurrir al enriquecimiento, por ejemplo con crema de leche, con aceites vegetales, para que comidas de menos volumen tengan un buen aporte calórico, y privilegiar unos alimentos que sean saludables. Y aquí también apoyarnos mucho con lo que hablábamos ahorita del respaldo en pruebas bioquímicas, para mirar en qué punto hay una falencia de micronutrientes y poderlo corregir también con la suplementación. Y si adicional a esto la madre tiene unas condiciones socioeconómicas difíciles, entonces también evaluar en qué programa de la ciudad o de la institución la podemos incluir, donde se le pueda hacer un aporte extra de algún alimento o algún complemento nutricional que ella pueda tener acceso. Natalia Flores nos menciona que hicimos alusión a los requerimientos de la gestante sana con un peso de 60 kilos promedio, que si tenemos recomendaciones para personas con sobrepeso o desnutrición. Estas recomendaciones, como lo hablábamos ahorita, las van a poder abordar las nutricionistas cuando hagamos la remisión, porque entonces ya empiezan a jugar los refuerzos o los complementos o los cálculos que debemos hacer de acuerdo a la condición individual que tenga la gestante, ya sea por sobrepeso o por bajo peso. Y entonces empieza a jugar toda esa reacomodación que debemos hacer de su plan de alimentación para que se logre una adecuación de su ganancia de peso. Entonces, por eso lo ideal es que las gestantes que están en esta condición sean remitidas a nutricionista.
Nos pregunta Doris de Metrosalud qué implicaciones nutricionales tiene para la gestante el consumo de sustancias psicoactivas, entendiendo que y teniendo en cuenta que trae implicaciones para su salud. Las implicaciones que trae son deficiencias nutricionales y deficiencias en la ganancia de peso de la gestante y obviamente del bebé. Entonces son bebés que normalmente nacen con bajo peso. A veces ese consumo de sustancias psicoactivas hace que el parto también sea prematuro, entonces no se logra un desarrollo adecuado y son niños a los que se debe tener en un control muy exhaustivo, porque normalmente son bebés en los que se dificulta adecuar el peso después del nacimiento, que es esa clasificación de desnutrición se perpetúa por un tiempo y es difícil que ganen peso. Entonces lo ideal es que, igual que el cigarrillo, la gestante elimine el consumo de estas sustancias durante la gestación, si llega a planear su bebé desde antes de la gestación y durante el periodo de lactancia. Nos pregunta Edith Torres sobre el suministro de multivitamínicos, porque ya en el mercado hay multivitamínicos que son específicos para gestantes y que mezclan varios suplementos. Lo que encontramos normalmente en el mercado es que, por ejemplo, se da la mezcla entre hierro y calcio, que sabemos que no es adecuada. Encontramos algunos suplementos que ofrecen el ácido fólico y el hierro juntos y aparte ya indican que la gestante consuma el calcio. Eso es más adecuado. Pero entonces también encontramos que el que contiene el ácido fólico y el hierro no lo contiene en la dosificación que nos recomienda la literatura y la guía de atención a la gestante. Por eso, por todas las confusiones que se generan y las interacciones, es que aconsejamos que en la medida de lo posible la gestante consuma los suplementos en forma individual. Nos pregunta Clara Lucía Ruiz que si la grasa de los lácteos y los huevos se cuenta también en las porciones de grasa permitida. No, las grasas de los huevos y los lácteos están contabilizadas dentro del aporte nutricional que tienen estos grupos. Cuando hablamos de 5 porciones de grasas al día, son esos ejemplos que dábamos en la diapositiva de aceite, margarina, mantequilla, que se adicionan a las preparaciones o se utilizan para las preparaciones, no las que contienen los alimentos. Obviamente debemos aconsejar que en lo posible la gestante no consuma carnes grasosas, porque entonces eso va a ir en detrimento del aporte que está haciendo a su nutrición. Si yo tengo un pollo con piel y fuera de eso lo someto a fritura en abundante aceite, estoy consumiendo una preparación que no es saludable y me estoy excediendo en el aporte de grasa. Entonces, las 5 grasas porciones de grasas de las que hablábamos ahorita son adicionales a la grasa normal que traen los lácteos y el huevo. Nos hacen la pregunta si los 400 microgramos de ácido fólico corresponderían a media tableta. Ahí es donde debemos ser muy específicos en qué presentación le estamos entregando a las mamás. Ahí hace parte el seguimiento del que hablábamos, porque si estamos prescribiendo una dosis y el servicio de farmacia le está entregando una presentación diferente, entonces debemos indagar cuál es la presentación que se le entregó a la gestante para poder hacer las recomendaciones adecuadas.
Nos pregunta Clara Lucía Ruiz si se continúa con la misma dosis de 400 microgramos luego de la semana 12. Sí, lo ideal es que se continúe con esa dosis durante el periodo gestacional. Nos pregunta Alejandra cuáles son las frutas más recomendadas para las gestantes que tengan un aporte adecuado de vitaminas y bajo en calorías, y si recomiendo algún suplemento nutricional antes de la concepción. Lo recomendable siempre es el alimento natural, por eso hacemos tanto hincapié en una alimentación variada, equilibrada y saludable. No tenemos la fortuna de vivir en un país donde hay mucha disponibilidad de frutas variadas durante todo el año, entonces siempre pensando en la economía de la familia gestante, tratar de recomendar que se consuman las que están en cosecha. Normalmente las frutas tienen un bajo aporte calórico, a no ser que tengan un grado de maduración muy alta y que comamos una porción muy grande. Entonces las porciones normales de frutas nos aportan una cantidad de calorías normales y adecuadas, y la indicación sería que comieran frutas de todos los colores. Normalmente tenemos preferencia a una sola fruta, entonces lo ideal es recomendarle a la gestante que durante este periodo trate de probar toda la variedad de frutas a la que pueda tener acceso, y en porciones adecuadas para que las calorías sean también las adecuadas. Y por esto no hay una recomendación específica de un complemento nutricional, solo en el caso en que la gestante tenga una dificultad en la ganancia de peso, que se nos clasifique como enflaquecida, y en los que debamos recurrir a productos que complementen y que ayudan a mejorar e incrementar la ganancia de peso. Nos pregunta 42-890-139 si la presentación de ácido fólico es de 1 gramo, ¿cuánto sería entonces el cálculo de la tableta? Si la presentación es de 1 gramo, entonces ahí es lo que hablábamos ahorita, que el cálculo sí sería de media tableta. Igual, como les repito, el manejo médico aquí es muy importante, y el seguimiento al consumo para saber cuál es la presentación que nos están entregando a las gestantes y poder hacer una orientación adecuada en el consumo. Nos preguntan si el cuadro de macronutrientes presentado es ideal antes del embarazo y si se le aumenta por trimestre. El cuadro de micronutrientes y de calorías que presentábamos por trimestre nos indica cuál debe ser el incremento de calorías y de macronutrientes en cada trimestre. Esto es incremento adicional al consumo normal que está haciendo la gestante en su estado natural sin estar gestando. O sea, estos incrementos se justifican por su estado de gestación. Nos pregunta Alejandra si hay algún alimento o bebida que haya mostrado realmente un aumento en la producción láctea de la madre para mejorar la lactancia materna. No hay ningún soporte científico que avale algún tipo de bebida o de alimento que mejore la producción de leche. Lo que sí se recomienda es que la madre esté bien alimentada y bien hidratada. Muchas veces la escasa producción se debe a una madre que está mal alimentada y que se encuentra en deshidratación y que obviamente no va a estar en capacidad de tener una buena producción.
a pesar de que tenga un buen estímulo por parte del bebé y lo esté lactando de forma continua. Entonces siempre lo que debemos recomendar es una adecuada alimentación e hidratación. Y desaconsejar totalmente la cerveza como una bebida que ayuda a la producción de leche, porque ya vimos que no es adecuada por su contenido alcohólico. Nos pregunta 42.890.139 si la presentación de la pastilla es en miligramo, ¿cuánto se absorbe? La absorción de un medicamento no es estándar y depende del metabolismo de cada persona. Y como lo hablábamos ahorita, influye incluso con los alimentos o las bebidas que lo tomemos. Por esto se debe recomendar siempre que los suplementos se tomen con agua, nunca con leche, porque a veces se recomienda con leche para mejorar la tolerancia, pero lo que hacemos es ir en detrimento de la absorción que hace el organismo de este. Entonces es difícil determinar si me consumo 1 miligramo cuánto me estoy absorbiendo, al igual que es difícil estimar si me consumo una espinaca que tiene cierta cantidad de ácido fólico, cuánto me estoy absorbiendo. Eso siempre va a depender de cada metabolismo. Nos pregunta Clara Lucía, ¿cada cuánto debe ser evaluada una materna que presenta un caso especial por la nutricionista? Y si tenemos en cuenta las condiciones reales de oferta en las instituciones de salud. Por eso hablábamos ahorita que reconocemos la deficiencia que hay de este personal de nutrición en las instituciones y que por eso hablamos en general de que mínimo se deben remitir a las gestantes que están en condiciones especiales, aunque sabemos que la guía de atención indica que todas las gestantes deben ser evaluadas por nutricionistas, pero reconocemos que hay una falencia de este personal en las instituciones. ¿Cada cuánto deben ser evaluadas? Lo ideal es que sea evaluada cada mes o cada 2 meses, porque sabemos que una gestación es un periodo en el que cambios o factores que influencien negativamente al bebé son determinantes, y que en todo lo que tiene que ver con la adquisición de hábitos alimentarios y de vida diferentes a los que hemos tenido normalmente son más fáciles si tenemos un acompañamiento y un seguimiento constante. Entonces es más fácil que yo cada mes evalúe cómo va la gestante y pueda hacer realimentación del proceso y recomendaciones adicionales, a que yo la vea cada 3 meses y al tercer mes descubra que no ha podido cumplir ninguna de mis orientaciones o recomendaciones. Entonces lo ideal es que sea un seguimiento periódico. Alejandra nos pregunta cuántos huevos sin yema puede consumir una gestante al día. Conocemos que el huevo es una de las fuentes de proteína al que tiene acceso mucha población de bajos recursos. Entonces, si la gestante nos manifiesta que no puede consumir carnes, pero que lo que puede consumir es huevo, no debemos hacer restricciones en el consumo de este, ni indicarle que lo consuma sin yema, porque sabemos que el aporte nutricional adecuado del huevo se da por el consumo completo de la clara y la yema, y que la yema es la que más aporte nutricional tiene, y más en esta etapa donde necesitamos proteínas y vitaminas. Entonces, más que aconsejarlos el consumo sin yema, es evaluar cómo está variando la alimentación la gestante y hasta qué punto es su única fuente de proteínas, y entonces cómo debemos orientar ese consumo, que lo consuma cocido, que si lo va a preparar de otra forma sean la menor cantidad de grasa posible, y que cambie su preparación para que tampoco se vuelva cansón el consumo de este todo el tiempo.
Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy, estuvo muy activa. Los invitamos a que sigan participando en las demás actividades que tiene el curso en este tiempo que falta. Y como les digo, que tratemos de aportar al caso clínico que está montado en el foro desde lo que aprendimos hoy de alimentación y nutrición, para que podamos dar opciones de abordaje del caso que nos presentan de Patricia, como una adolescente gestante que tiene muchas condiciones sociales, económicas que la rodean y que debemos analizar. Gracias a todos por haber participado. Les recordamos por último que deben registrar la participación en la actividad que acabamos de hacer en el link que se les está indicando. Muchas gracias.